buenos días. Hoy es miércoles 26 de abril del año 2023. La reflexión basada en Mateo 14, versículos 22 al 23. Y el título es Caminando sobre el mar. Padre, gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Perdona nuestras faltas, pecados, fallas de todos los que oímos, y sea tu poder, tu misericordia, obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro México, y sea, Señor, para que nosotros podamos caminar en fe, para la honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en tu amor y misericordia de Yeshua nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a ir leyendo acerca de los textos para poder ir asimilando mejor la enseñanza. Es el Señor Yeshua cuando está con los discípulos en la barca. La barca viene significando el ministerio del Señor. Significa el caminar, andar, vivir con el Señor. Eran los discípulos del Maestro. Aquí hay una prueba de fe que ellos, sin darse cuenta, el Señor pone a cada uno de ellos. Dice en el verso 22 que el Señor les hace entrar en la barca y Él estaba despidiendo a la multitud que le seguía. Del verso 23 dice que Él se va al monte a orar, se aparta de ellos, y cuando llega la noche, Él se encuentra solo en esa relación, comunión con el Padre. El verso 24 dice que la barca estaba en medio ya del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Bueno, aquí entendemos que entonces el Señor los deja. La barca en medio del mar, que está en una tormenta, los jala, los mete hacia adentro. Ellos en ese momento no se dieron cuenta de que el Señor no estaba con ellos todavía, no había regresado. Algo así tratamos de entender, porque se van solos en la barca. Ahora, dice que ya estaba en medio, el mar estaba agitado y la barca estaba siendo azotada por las olas. Cuando dice aquí que porque el viento era contrario, es el primer punto de prueba. Está la barca, se está viviendo con él, se está caminando con él, y esta barca significa el que dejamos todo con tal de seguir al Eterno. El viento contrario son las pruebas, son los azotes de las situaciones que se presentan y llegan en contra de nuestra vida. Sí, estamos en la barca con Él, sí, somos sus discípulos, sus seguidores, pero esas pruebas y que Él permite van a hacer que nosotros crezcamos, maduremos y sobre todo ver la palabra fidelidad y la palabra fe. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el viento es contrario a nuestras vidas, de muchas maneras y formas ese viento, traducido en la diversidad de pruebas, puede azotar nuestras vidas, así como era azotada la barca. Bueno, entonces, dice que ya era la cuarta vigilia de la noche, o sea, vamos a decir la cuarta noche, y de repente ven al Señor Yeshua andando sobre el mar, pero recordemos que había una tormenta, el oleaje, ¿verdad? Se levantaba, se escuchaba el viento, el sonido del viento, el movimiento, repetimos, en un momento dado, y él caminaba sobre el mar. Esto es traducido y aplicado en nuestras vidas, el aprender a caminar sobre el viento contrario, el ruido, el oleaje que se levanta, y caminar sobre las pruebas por debajo de nosotros. Habla de una fe y una fidelidad tremendísima. Es lo que el Señor les está enseñando de ya. Miren cómo camino sobre el mar, sobre el viento contrario,
y sobre todo lo que significaba ese poder, esa fe y esa presencia del Padre en la vida del Señor. Así nuestras vidas deben de ser, pero aquí había un problemita, verso 26, cuando lo ven andar sobre el mar se turban y dicen un fantasma y dieron voces de miedo. Enemigos de la fe, la turbación, que es confusión, que no se sabe qué hacer, cómo reaccionar, y entonces les da pánico y les da temor, y dice que dieron voces de miedo, o sea, estaban gritando, se estaban diciendo uno al otro con temblor en su boca, en su cuerpo, es lo que tratamos de entender, tratando de imaginarnos la situación. En las pruebas, y así como el mar, y que se levantan gigantes olas, debemos de tratar de tener la calma, la paciencia, el control, una fe en madurez y una fidelidad. Cuando está en el Señor y lo vemos caminar sobre las pruebas, Él nos está invitando de esa manera a verlo. Él es el Maestro, nosotros los discípulos, a verlo como Él vencía todo lo que se estaba presentando y tenía Él el control, el gobierno y el poder caminar sobre las olas, o sea, sobre las pruebas. Y viene el primer punto de fe y les dice en el verso 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vaya, tengan valor, tengan ánimo, esfuércense, levántense, dejen el miedo, el temor, no se acobarden, tened ánimo, no se dejen caer, tened ánimo, no se tiren a la derrota, al fracaso, tened ánimo. Y este segundo punto de fe dice, yo soy el que soy, yo soy el que seré. Habla de el poder que él tenía y que venía de el Padre y del Espíritu Santo en una unión, y él representando esa unión del Padre y el Espíritu Santo en su vida. Es lo que representa yo soy el Eterno. En yo soy están todos los atributos de Dios mismo, el Todopoderoso, el Creador, el Altísimo, admirable, consejero. O sea, no terminaríamos de poder decir. Ese es un punto de apoyo. No es solamente el Mesías, no solamente el que murió y resucitó, sino es el que está con nosotros en esa barca que está siendo azotada, que parece que se hunde, en esta vida que parece que se hunde o que ya está hundida, pero que todavía está con la cabeza de fuera de un mar agitado, respirando con angustia. Si yo soy, estoy contigo, tened ánimo y no temáis. Vencer el miedo. Enemigo número uno en medio de las pruebas. El miedo hunde. El miedo hace que se pierda la fe, la fidelidad, la fortaleza espiritual y viene el desánimo. Bueno, sigue la narración. Y Pedro, que siempre era atrevido, acelerado, apasionado, y ese que siempre tiene esos brotes de fe. Aquí tenemos que entender que la fe tiene que ser perseverante, porque por momentos se tiene fe y luego ya no, y un sí y un no. El Señor dice que tu fe, y da a entender, sea sí y sea amén. Estas dos palabritas, sí y amén, dan la seguridad y el testimonio de que se está dependiendo del Señor y no declarar el miedo, el no puedo, no lo logro, no lo voy a realizar, no va a llegar la bendición, eh, no tengo las fuerzas y declaraciones negativas. Son las voces de miedo que dice atrás que estábamos comentando. Entonces viene ese punto de fe de Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vaya que estaba probando al Señor. Hay muchos textos donde se le prueba de una manera benigna, no como una duda profunda de cuestionarlo, y como quien dice, no creo en ti, demuéstrame, te ordeno, a ver si eres.
No, es un aspecto de una fe débil que en medio del peligro o la prueba es como una declaración de fe. Sí, quiero ver tu poder. Si eres verdaderamente tú, en un momento dado, pues ayúdanos, manda que yo vaya contigo y camine sobre las aguas. Cuando el Señor nos llamó y estaba un joven endemoniado, y fue mi primera experiencia, ahí fue el llamamiento en 1980, un 8 de julio 18, eh, hace ya 42 años. De ahí empezamos a servirle para siempre. eh, y vemos al joven endemoniado. Yo no sabía, pues nunca había orado por un endemoniado, no era creyente inclusive, y le dije: Señor, sálvalo y te entrego mi vida. Y bueno, fue liberado. Ahí sentí el poder del Señor. Ahí estaba yo como Pedro, si eres tú, en otro tipo de palabras, desde luego, ¿no? Entonces, no era exactamente condicionando, ordenando, o una prueba con, con ese sentir de demuéstramelo. Hay algo así, pero no con la intención tan negativa. Quería él, ¿verdad? Pedro ya había caminado, ya había andado, ya había visto, experimentado el poder del Señor. Pero no es lo mismo la fe cuando se está tranquilo, cuando vemos un milagro, a cuando lo estamos viviendo la prueba. Y ahí la fe y la fidelidad es un poco diferente. Pero tuvo esta virtud, Pedro. El Señor dice que no de los diezmos: pruébame, pruébenme ahora. Y en parte es lo que le está permitiendo. Ahora, el punto que sigue, perdón, Pedro dice: yo quiero caminar contigo sobre las aguas, yo quiero vencer el mar, yo quiero vencer las pruebas. Y el Señor le dice: ven. Entonces desciende Pedro de la barca. Este otro punto, segundo de Pedro, está tremendo. Primero, quiero caminar sobre las aguas. Si eres tú, yo quiero hacerlo como tú lo haces. Preciosa la fe en ese momento. Entonces, el segundo punto es que baja. No dudó Pedro en ese momento, sino dijo: ahí voy contigo. Entonces andaba sobre las aguas para ir al Señor Yahshua. Estaba su mirada puesta en el Señor. Estaba en toda la confianza, toda la seguridad de que Él lo estaba logrando. Estaba caminando sobre las aguas porque estaba viendo al Señor, porque iba hacia Él. Y en toda esa seguridad nosotros aprendemos que un punto para vencer las pruebas, para hacer adelante, es verlo a Él. Fija tus ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe. Vaya, los ojos son ventanas del alma. Esto significa creer con el alma, el espíritu, con toda nuestra vida. Alma es vida. Entonces, este es el segundo punto de fe ahora de Pedro, eh, que caminaba, porque la fe, la fidelidad, la confianza, la seguridad en el Señor, porque lo vio, porque sintió esa confianza. Pero la prueba se hace más fuerte. Pero Pedro regresa a una realidad de una duda, del temor. Dice: el fuerte viento, la prueba se pone fuerte. Otra vez tuvo miedo. El miedo regresa y se empieza a hundir. 3 puntos en medio de la prueba. Cuando es más fuerte o se da cuenta la persona qué tan fuerte es la prueba, entonces el miedo, el demonio, el espíritu maligno del miedo, vuelve a tomar a Pedro como a los otros discípulos en un inicio y se empieza a hundir. Aquí viene un problema grande. El hundimiento, y es según la prueba, pero el hundimiento también es por la eh, resequedad espiritual, el apartarse de la presencia del Eterno, el dejar de mirarlo, el dejar de depender de Él. Ahora, y más como nos damos cuenta de la realidad de la prueba. ¿Qué significa?
que debemos tener una vida, estamos en la barca del Señor, con una fortaleza espiritual y una fe fuerte, siempre, todos los días, para que por momentos nuestra fe no desmaye, no se debilite, y ya estando dominando la prueba y caminando sobre la prueba y con la confianza y en la dependencia para con el Señor, no nos dejemos caer. Empieza a hundirse Pedro, así es. Todo esto provoca que nos empezamos a hundir. Es algo muy feo que ya estando en este nivel empieza a hundirse la persona. No hay que ser volubles espirituales, no. No es el hoy sí y mañana no, es con Yeshua siempre. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, y adelante le siguieron las otras pruebas que ya conocemos, pero salió vencedor. Así pues nosotros es un ejemplo parecido. Y entonces Pedro dice que eh, caminando ya sobre las aguas, sobre las pruebas, por ir a la presencia del Señor, el 30, cuando ve el fuerte viento otra vez, entonces suelta la palabra, Señor, sálvame, pero con miedo, algo de fe asociado con el miedo, la angustia, el temor de hundirse, ahogarse. El hundirse lleva a un ahogamiento espiritual que no provoca en ese ahogamiento como en esa garganta que se puede estar llenando de las pruebas, en este caso de agua, y viene una fe con angustia y con miedo. Una sensación muy difícil, no se lleva. Pero en medio de todo, Pedro había demostrado puntos de fe que los otros no. Y en esta prueba, él vuelve en un tercer punto, aún con angustia y miedo, Señor, sálvame, ¿verdad? Y ese tercer punto, Él es nuestro Salvador, Él es el que siempre va a estar viéndonos, y la reacción en medio de quien estaba dando otra vez lo que ya hemos estado hablando, de un desánimo que le está llevando a un hundimiento. El Señor extiende la mano, lo toma y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no tenía toda la fe suficiente. Dice poca fe, ni siquiera da a entender grande fe o mediana fe. Bueno, ya aplicándolo así a nuestra vida, sino que le dice hombre de poca fe. Anteriormente demostró puntos de una fe fuerte, poderosa, dependiente del Señor. Aquí es clara la situación. Empieza a poner más fe en los problemas. Empieza a darle más valor a los problemas. Empieza entonces a debilitarse. No hay que poner más fe en los problemas, no hay que estarlos repitiendo, no hay que estarse metiendo en una situación en la cual la fe vaya a fallar. Pero entonces es porque dejó de ver la presencia del Señor y cambió la mirada a la mirada y la dependencia y la fe fingida o en lo negativo. Aquí es cuando Pedro está siendo ahora probado. Quiso probar al Señor, si eres tú, haz que camines sobre las aguas. El Señor le puede haber dicho, o nos imaginamos, o aplicándolo otra vez la frase que me gusta decir mucho a nuestra vida, Pedro, si eres tú, ¿por qué te estás hundiendo? No que tenías mucha fe, estoy viendo que tu fe es poca. A veces pretendemos tener mucha fe, presumimos mal hecho la soberbia y decimos, yo hice esto, yo hice lo otro, estuve allá, vencí la enfermedad, vencí el problema, vinieron demonios, vino la escasez, y en todo metemos el yo. Cuando metemos el yo y dejamos de ver al Señor, nos empezamos a hundir. Cuando empezamos a valorarnos a nosotros mismos más que al Señor, nos empezamos a hundir. Y lo peor, decíamos, no hay que ser volubles espirituales. ¿Qué dice Santiago? Una fe, y hablando de mar, como las ondas o las olas del mar, que van y que vienen. Sí, no, como deshojando la flor y quitándole los pétalos, uno sí y otro no. Entonces,
en este aspecto, en este sentido, es una prueba de fe. El subir a la barca con el Señor significa aventuras espirituales, la belleza de las bendiciones y de andar con Él. Pero hemos de ser probados para ver hasta dónde seguimos en la barca, hasta dónde vencemos las pruebas y hasta dónde vencemos el miedo, el temor, el desánimo y nunca dejar de buscar y sentir y depender de la presencia del Señor. Él es el que camina sobre las aguas y nos da la mano para caminar con Él y dejemos de hundirnos y dejemos una fe a medias, como quien dice, o en la poca fe y volvamos una realidad, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra fe realmente? No es de palabra, es de hechos. Y está otra vez enemigo, también demonio de la duda, del temor, del miedo, de la angustia, de la separación, de la dureza del corazón, de la frialdad, de la vida religiosa. Hay muchos que tienen mucha palabra, pero no pasan de ahí, están más hundidos y ni cuenta se dan que en cualquier momento se ahogan. Hay que dejar la duda, hay que dejar todo eso. Entonces los dos se unen a la barca y se calma el viento. Sí, así como se subió a la barca y hay pruebas, también somos testigos de lo que Él hace. También Él delega poder a nuestras vidas. Por momentos vamos a caminar sobre las aguas. Se trata que sea siempre. El hecho es que se regresan los dos a la barca y el viento se calma. Había pasado la prueba. Había sido tomado de la mano Pedro. Y ahí sí el Señor nos da la seguridad. Mi mano siempre estará contigo, pero hay que vencer todo lo demás. Hay que perseverar y hay que entender que en la barca habrá tormentas, pero también habrá paz, también habrá bendición y que el Señor parecerá que de momento nos abandona, pero es parte de que nosotros la duda hace que sintamos eso. Él siempre está presente, Él siempre nos va a sacar. Las aguas no nos anegarán, las muchas aguas no nos ahogarán, dice la escritura en el profeta Isaías. Entonces, así como Moisés abrió el mar, así como Elías abrió el río con el manto de la enseñanza, tenemos la vara de poder y el manto de poder para abrir las aguas o caminar sobre de ellas. Entonces, ellos estaban en la barca, le adoran y tienen una declaración. Verdaderamente eres hijo de Dios. Este es el punto clave y final que hará que estando en la barca seamos más que vencedores, solamente con Él. Así pues tú en tu vida, en la vida que llevas, en las pruebas que tengas y en el cansancio ya, que quieres salir adelante, que sientes que te ahogas, que el mar te está quitando la vida y que no puedes más, el Señor te tiende la mano. Él es el que murió, resucitó, para que nosotros no muramos espiritualmente. Y si en la barca que tú te has de subir, si le recibes en tu corazón, Él es el capitán de tu vida. Él nos va a guiar. La mayor prueba es el ateísmo, no creer en Él, estar apartados de Él y estamos hundidos espiritualmente, física, moral y de todas formas. Entonces, Él extiende la mano, tómala. Cree en este momento que Él tiende su mano y nos saca de esta vida, de este mundo tan difícil y de estos pecados que nos matan. Díselo, Señor, aquí está mi vida, extiendo mi mano, tómala, te necesito, gracias. Creo que tú me rescatas, que me salvas. Tú eres mi capitán, mi Señor, mi Salvador. Ahora puedo caminar sobre las aguas. Perdona mis pecados. Eso significa, estás perdonando mis pecados. Gracias, gracias. Andaré en la barca y en medio de las pruebas, tú estás conmigo. Pero ya tengo la bendición grande de el perdón de
mi vida de mis faltas, el que estoy contigo porque te recibo como mi Señor, mi capitán, y tengo la salvación de mi alma, así como Pedro. Bueno, repite estas últimas palabras siempre, cada momento, no solo cuando estés en prueba, sino el reconocimiento, realmente Él es el Hijo de Dios, realmente es el único que me salva. Hazlo y el Señor te bendiga. Por nuestra parte, Shalom Ubrajá, paz y bendiciones.